Cuando hay mucha discusión en una pareja, en un matrimonio, la comunicación obviamente se daña, se afecta, se deteriora y a veces no tenemos absolutamente nada de humildad para reconocer y decir, pues me he equivocado, me equivoco. A veces le tengo que decir a mi esposa, todavía me equivoco. En el pasado me equivoqué mucho, pero ahora he decidido que voy a vivir para que esta mujer sea feliz. He decidido que voy a vivir para que ella sea feliz. Y bueno, ahora ya estamos solitos, tenemos el síndrome del nido vacío, nuestros hijos ya se fueron, por eso ella me puede acompañar cada vez que salimos, cada vez que vamos a alguna otra nación. Y es una bendición poder ser generosos, ser generosos. Quiero decirte que tu esposa tiene un tanque emocional que necesita llenar con frecuencia. A veces me acerco a mi esposa y le doy solo un abrazo para bendecirla. Varón, muchas veces abrazas a tu esposa solo cuando quieres tener relaciones sexuales. Hay una necesidad interna en el corazón de una mujer de sentirse segura, de sentirse amada, de sentirse comprendida. Y ese tanque emocional tiene que ser llenado por el esposo, por ti. Y es muy importante que nosotros podamos a invertir en esta condición. La siguiente, por favor. ¿Cómo identifico? En tercer lugar, dice ¿cómo la voy a abrazar? ¿Cómo voy a abrazar la sabiduría de Dios para mi matrimonio? La Escritura me dice muy claramente que la sabiduría de Dios es pura. La sabiduría de Dios es pura, la pureza. De tal manera que la transparencia en el matrimonio es necesario porque la transparencia nos une, nos acerca, nos da una conexión emocional y el ocultar cosas o las mentiras nos van a separar. Es tan importante que puedas tomar decisiones en esta mañana, que puedas tomar la decisión de tener transparencia con tu esposa, con tu esposo. Y la puedes voltear a ver y decirle, yo me comprometo a vivir una vida de transparencia contigo. Hazlo, dile ahí, si tienes aquí a tu esposa, yo me comprometo a vivir una vida de transparencia contigo. Cero secretos, cero secretos. Esto nos une y esto nos da una atmósfera importantísima, porque en medio de la transparencia nosotros vamos a vivir confiados como un león, como dice la Biblia. Y yo vivo confiado en el amor de mi esposa hacia mí y viceversa. Ella vive confiado porque yo hice un compromiso delante de Dios de pacto, de envejecer juntos y de ser un hombre de una sola mujer. Así que no hay ninguna sospecha, no hay una condición de ocultar cosas. Y si tú eres un hombre, es muy importante que hagas un compromiso delante de Dios de ser un hombre de una sola mujer. Tus afectos, tus ojos, tu corazón para una sola mujer, para tu esposa. Y viceversa, también la mujer. Vivir la vida en una relación cercana donde vives para ser una esposa de un solo hombre. Muy bien, la siguiente, por favor. Bueno, ya estamos aquí, perdón. En segundo lugar, la Escritura, Santiago nos visita y nos dice que no solamente tiene que haber transparencia en el matrimonio, no solo tiene que haber pureza. Dice que la sabiduría que yo debo de aplicar en mi vida relacional con mi mujer debe de ser pacífica. Así que yo me comprometo a ser un pacificador en cuatro paredes en casa, con mi vida relacional, con mi vida relacional con mi esposa. Me comprometo a ser un pacificador. ¿Y por qué? Porque la paz nos une, la paz nos acerca, la paz nos genera vínculos de apoyo, vínculos de unidad, vínculos y lazos de amor más fuertes. Por lo contrario, ¿verdad? Los pleitos a nosotros nos van a separar. De tal manera que yo debo de vivir una vida práctica donde debo de convertirme en un pacificador en mi relación con mi esposa. Voltea a ver a tu cónyuge, tu esposa o tu esposo y dile, yo me comprometo a ser un pacificador en nuestra relación. Díselo, vela a los ojos, velo a los ojos. Dile, me comprometo a ser un pacificador de aquí en adelante. Yo no le voy a echar más leña al fuego para que arda Troya. Yo le voy a colocar ahí
algo diferente que tenga que ver con la paz, que podamos alcanzar la paz siempre juntos en medio de los conflictos. Y eso no significa que usted no tenga diferencias. A veces yo tengo diferencias con mi esposa y le digo, de todas maneras te amo. De todas maneras te amo, ¿verdad? Y yo sé que al enemigo le da un cólico menstrual cuando yo hago eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiere que terminemos o que terminemos una diferencia en ese grado y en esa magnitud. Eso es golpear con sabiduría al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el diablo no se puede meter. El diablo no se puede meter. Eso es aplicar esta sabiduría de Santiago en tu vida relacional con cosas prácticas, de manera práctica. Y es lo que Dios desea. Desea que tu voluntad y la mía la empecemos a educar de una manera diferente, porque eso no tiene una lógica. La lógica es que cuando te enojas termines mal una relación, o por lo menos esa conversación. Y cuando tú le das la vuelta a eso para bien, estás creciendo en madurez y tu matrimonio, ¿qué crees? Se va a ir solidificando de una manera más fuerte. Enseguida Santiago nos dice la siguiente sabiduría que yo debo de aplicar en la siguiente. Bueno, dice que es amable y que es tolerante. Les voy a comentar algunos otros pecados que yo tengo. Y es que soy muy distraído. Yo a veces puedo dejar las llaves pegadas en el coche y me bajo, ¿verdad? Soy distraído, pierdo las llaves, pierdo la cartera, pierdo un montón de cosas. Y mi esposa ha tenido que ser tolerante conmigo. Y yo he tenido que ser tolerante con ella. Ella es desconfiada en algunas cosas. Por ejemplo, antes de que nos vayamos a dormir, va a la estufa y cierra como 5 veces la apertura del gas. Y es una cosa buena, ¿verdad? Pero obsesivamente, si ya lo hizo, va y otra vez le cierra, le cierra. Tiene obsesiones. Y entonces a veces nos reímos de nuestras circunstancias y de nuestros errores y de nuestras fijaciones. Y tenemos que hacer de nuestras diferencias oportunidad de reír. En tu casa se necesita reír más. Y tal vez hacer una atmósfera agradable con aquellos defectos que tenemos. ¿Cuántos tienen defectos aquí? Bueno, aunque usted no levante las manos, yo sé que lucha con algunas cosas, porque todos luchamos con algo, ¿no? Entonces, imagínese cuánta tolerancia tiene una mujer con un hombre que ronca, pero ronca tanto que los vecinos lo escuchan. ¿Cuánta tolerancia tiene que tener una mujer con los ronquidos de su marido? Pues mucha tolerancia, demasiada. Y ahí está el amor de Dios trabajando en nosotros. Te pregunto, ¿será casual que tengas un marido que ronca? Dice, no, pastor, pero yo quisiera pues ponerle la almohada encima, pero para siempre, para siempre, que ya no siga roncando, ¿verdad? No sea tan cruel, no sea tan cruel. Es tan importante que nosotros aprendamos a tener tolerancia con las pequeñas cosas, con las pequeñas cosas. Eso nos va a dar un sentido de propósito de que Dios está trabajando. Cuando usted tiene en su mente que todo lo que sucede relacionalmente en su matrimonio es porque Dios quiere traer una labranza, un trabajo en su hombre interior, en su mujer interior, de tal manera que usted se parezca más a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso en la teoría es muy fácil, pero en la práctica es ahí donde nos tenemos que esforzar. Entonces, la tolerancia y la amabilidad a nosotros nos van a unir más. Yo te pregunto, ¿cómo se vive contigo en casa? ¿Cómo se vive contigo en casa? ¿Es una atmósfera agradable? Otros querrán venir a casa y se sentirán bien con el tipo de relación que tienes con tu esposo. ¿Cómo se vive contigo, ya seas esposa o ya seas esposo? ¿Cómo se vive en 4 paredes? ¿Qué atmósfera estás dispuesto o dispuesta a generar, a invertir, a desarrollar? Bien, entonces ahí también voltea a verla y dile, quiero ser tolerante contigo. Voltea a ver a tu esposa y me comprometo a ser más tolerante y amable contigo. Me comprometo a ser más tolerable y amable contigo.
Dice la Escritura que en cuarto lugar, la sabiduría que yo debo de aplicar en el matrimonio tiene que ser una sabiduría benigna. La sabiduría benigna tiene que ver con que yo me disponga a ser buena gente, a dar un trato misericordioso. ¿Sabías que a veces tu esposo o tu esposa no se merece algunas cosas? Pero estar dispuesto o dispuesto a brincar esa línea y a dar el bien, aunque él o ella no se lo merezcan, te va a traer una gran cantidad de beneficios a tu vida, a la vida de tus hijos, a la vida y al corazón mismo de la pareja. Entonces, es importante que tú puedas otorgar misericordia y ser benigno. A veces tu mujer no merecerá que tú le des dinero porque se portó mal, pero se lo tienes que otorgar. Eso es aplicar misericordia. Eso es aplicar misericordia. A veces tu esposo no merecerá que tengas relaciones íntimas con él porque se portó mal en el día, pero tienes que aprender a suplir sus necesidades aunque no se lo merezca. Y a lo mejor aquí toco terrenos un poquito sensibles o difíciles, pero si vamos a ir camino a la madurez, nosotros tenemos que abordar este tipo de temas. ¿Por qué? Bueno, porque son muy importantes y porque nosotros tenemos que conducirnos conforme al plan y al propósito del reino al cual nosotros pertenecemos. Y eso es golpear adecuadamente. ¿Por qué? Porque tú necesitas misericordia y ella también. Entonces es un intercambio. Es como la unión de dos perdonadores. Vas a tener que desarrollar la unión de dos personas misericordiosas. Entonces tenemos que ir hacia allá. En quinto lugar, ¿cómo abrazo la sabiduría? Bueno, ya lo mencionábamos. Es llena de misericordia. Me comprometo a dar el bien, aunque no se lo merezca. De tal manera que dar el bien nos une. El legalismo y el ser justicieros nos va a separar. Aquí no hay más que unidad o separación. En todos estos ingredientes de la sabiduría divina, de la sabiduría de Dios, es para unirnos y tener un acercamiento especial entre nosotros. Entonces, es llena de misericordia. Dile a tu esposo o a tu esposa, me comprometo a ser misericordioso contigo. Voltea a verla. Sonríele primero. Luego dile, me comprometo a ser misericordioso o misericordiosa contigo. ¿Sabes que Dios es altamente misericordioso con nosotros? Altamente, altamente misericordioso. ¿Por qué no hemos de desarrollar esos rasgos de carácter en nuestra vida? De otorgar, de dispensar misericordia, ¿verdad? Entonces, el rencor nos separa, la misericordia nos une. El Señor generalmente borra tus registros y tiene una página limpia cada mañana contigo. Yo te pregunto, ¿cuánta libertad le das a los tuyos que se equivoquen, a tus hijos? A veces nosotros somos altamente legalistas. Los niños están creciendo, tuvo un accidente, tiró la leche de la mesa, se cayó el vaso, se rompió y pierdes el control, te sales fuera de sí y le estás inyectando ira, enojo y un estilo de vida a tus hijos. Bueno, fue un accidente, se cayó, un vaso lo podemos comprar, la leche también la podemos reparar. Entonces tenemos que aplicar misericordia con nuestros hijos. Tenemos que ir más allá. La gente del mundo así funciona, nosotros no. No tenemos el permiso de funcionar así, aunque muchas veces nosotros lo hagamos. Bueno, en sexto lugar, el dar el bien nos une. En sexto lugar, dice la Escritura que está llena, diga conmigo, llena. Y algo lleno es algo desbordante. Si tú ves una canasta llena de fruta, esa canasta se está rebosando, está tirando lo que tiene adentro. Dice aquí que la sabiduría que usted y yo debemos de aplicar en el matrimonio debe estar llena de buenos, diga conmigo, buenos frutos. Buenos, los mejores frutos, ¿verdad? Entonces tenemos que comprometernos a que los frutos del Espíritu Santo puedan crecer dentro de nosotros. ¿Se ha topado con gente que es difícil de amar? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Sabes que en el plan de Dios, en los propósitos de Dios, muchas veces
En tu línea de tu historia va a colocar el Señor personas a lo largo, personas difíciles de amar. ¿Por qué? Porque desea que tú y yo podamos desarrollar el amor sacrificial, el amor difícil. ¿Recuerdas cuando aquel hombre se le acerca a David y le dice a David, andaba huyendo por supuesto, tú eres esto y esto, eres un sanguinario, y lo empieza a ofender? Y uno de sus valientes le dice, mi señor me permite que le corte la cabeza a este perro muerto. Así lo dice la Escritura. ¿Y qué le dice David? Le dice, no, déjalo. Quizá Dios lo ha enviado para humillarme. Quiero decirte que la ofensa es una herramienta poderosísima en la vida para que tú y yo podamos desarrollar carácter de Dios. ¿Cómo respondes ante la ofensa? ¿Cómo respondes ante la traición, que son eventos de los más fuertes emocionalmente que puede recibir una persona? ¿Cómo usted y yo respondemos a eso? Tenemos que caminar rumbo a la madurez. Enseguida, en séptimo lugar, dice la Escritura, en séptimo lugar dice que es sin incertidumbre. La sabiduría de lo alto me pide que yo sea confiable, donde asumo la responsabilidad de ser comprometido como proveedor y vivir por prioridades, no ser inconstante. La inconstancia a nosotros nos separa. Ser impredecible, que mi esposa no sepa qué esperar de mí, le va a dañar el corazón de nuestro matrimonio. Necesito ser confiable, ser constante, ser generoso. Hay sabiduría que Dios quiere que yo reconozca. Mujer, ¿cómo te has sentido cuando tu esposo no invierte en ti con alegría o en la vida de tus hijos? Eso es un impacto muy fuerte internamente en el corazón de una mujer. Y te hablo a ti, varón, porque debes de invertir generosamente en tu esposa. Generosamente es que yo un día en el altar le dije a Lidia, yo voy a vivir para suplir primeramente tus necesidades antes que las mías. Y eso nos ha ayudado a tener una plataforma, un camino con todos los errores que yo cometí, un camino muy rescatable, porque yo estoy para suplir las necesidades emocionales, las necesidades físicas, las necesidades espirituales y de toda índole en ella. Cuando tú, varón, te comprometes a ser una persona generosa, no restringimos lo que tenemos al alcance para invertirlo en la vida de la esposa y en la vida de los hijos. Hay una frase en el mundo que dice que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, pero los creyentes decimos al contrario, a la mujer todo el amor y todo el dinero. ¿Cuántos dicen amén? Ese amén salió muy auténtico, hermano. A la mujer todo el amor y todo el dinero, ¿verdad? Cuando vaya a un mall, llévela con dinero, porque si la lleva nomás a pasear, pues eso no va a estar atractivo. Llévela con dinero. O si tiene una tarjeta de crédito, suéltesela un ratito. Suéltesela, corra ese riesgo de soltársela un ratito, ¿verdad? Yo sé que la va a hacer feliz, va a encontrar cosas muy especiales. La siguiente, sin hipocresía, termina diciendo sin máscaras, sin apariencias, sin cosas externas, sino con un corazón genuino, un corazón lleno, absolutamente lleno de entrega, lleno de fidelidad, lleno de una actitud totalmente comprometida, leal, fiel a tu cónyuge. ¿Por qué? Bueno, debo de comprometerme a ser un hombre o mujer veraz, transparente con mis actitudes y con mis sentimientos. Me comprometo a ser veraz con actitudes y sentimientos. ¿Sabías que en un problema relacional el 90% para la resolución son tus actitudes y el 10% es el conflicto? El 90% en un conflicto relacional en la pareja tiene que ver con tus actitudes y las mías.
¿Le has preguntado a tu mujer alguna vez, ¿cómo te sientes? ¿Te pasa algo? Y ella te dice, no, nada, está muy bien todo. Pero tú escuchas el tono, cierto que está bien, hay algo que está mal ahí dentro, ¿verdad? Qué importante es que nosotros podamos transmitir nuestras emociones de una manera genuina y auténtica. Cuando estás triste tienes que decir que estás triste. Cuando te sientes desilusionada debes de decir me siento triste, desilusionada, me siento desalentada, me siento cansada. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que vertir a través de sus palabras lo que hay dentro de su corazón. Entonces necesitamos sabiduría para caminar por este camino. La siguiente, por favor, creo que es la última. Sin hipocresía. Bueno, ¿cuál es la meta de la sabiduría de lo alto para la comunicación en tu matrimonio? Que puedas desarrollar o que podamos estar desarrollando estas 8 cualidades. 8 cualidades que yo te garantizo que si tú eres enseñable, y te voy a dejar caer otro principio aquí. Y ese principio es que un verdadero discípulo tiene que tener estas características. Debe ser enseñable, debe ser corregible y debe de ser responsable. Y el discípulo y el líder más grande en 4 paredes es el varón en casa. Así que usted y yo somos enseñables por el Espíritu Santo, somos corregibles por el Espíritu Santo y somos responsables. Somos el comandante en jefe ahí en esa casa. Y si yo soy el comandante en jefe, de mí depende mucho de la atmósfera y de lo que ahí se viva. Así que tenemos que ser, diga conmigo, enseñables, corregibles y realmente responsables. Cualquiera es enseñable, el creyente, cualquier creyente es enseñable, pero no cualquiera es corregible. Porque que alguien llegue y algún día llegó y me dijo, no se trata así a una esposa, o no se trata así a los hijos. Cuando yo soy enseñable, digo, enséñeme por favor, enséñeme, ¿verdad? Se requiere humildad para que usted y yo seamos enseñables y corregibles, pues peor. ¿Por qué? Porque nos llegan y nos colocan el dedo en la llaga, ¿verdad? Si tu pastor llega y te dice, de esta y de esta manera tienes que tratar a tu mujer. Yo recuerdo alguna vez, y por mis adentros, no afuera, pero por mis adentros dije, ni mi abuelita me regañaba, ni me llamaba la atención así, ¿verdad? Y usted viene, y después lo entendí. Ahora que estoy en la función de pastor, lo entiendo mucho más, ¿verdad? En la medida que tú seas enseñable por la palabra de Dios, amada familia, estos 8 características tienen que encontrar cabida en tu corazón. Diga conmigo, encuentran cabida en mi corazón. Si encuentran cabida en tu corazón y los empiezas a desarrollar, yo te garantizo una cosa, tendrás estabilidad. Llegarás a puerto seguro en tu vida matrimonial. La vida matrimonial es como la vida ministerial, no importa dónde empieces ni dónde te encuentres, sino cómo vas a terminar. Hay gente mal en la Biblia y terminó muy bien. Hay otros personajes que empezaron muy bien y terminaron mal. Entonces, esta es una carrera a largo plazo, es una carrera a distancia, es una carrera que Dios nos ha colocado para que nosotros podamos caminar hacia ahí. Así que la fe es la victoria antes de que llegue la victoria. Si tú te has comprometido con tu cónyuge a envejecer juntos, a caminar juntos, a aplicar todos estos principios, yo te aseguro que el diablo no fácilmente va a venir a afectarte, porque te vas a encontrar firme, te vas a encontrar en un lugar inamovible. Quiero pedirte que te pongas de pie, quiero orar por ti y por tu matrimonio esta tarde, en esta mañana, y darle gracias a Dios por este tiempo precioso, por este tiempo especial. Mi tiempo se terminó. Toma a tu esposa de la mano o abrázala o como tú gustes. Vamos a orar porque este tipo de cosas las puedas aplicar en tu vida personal. Padre, te queremos agradecer tanto la vida que nos das. Señor, tu palabra dice que el que ha hallado esposa ha encontrado la benevolencia, el bien de Jehová sobre nuestra vida. Y Señor, es un tesoro muy especial la esposa que nos has dado, el esposo que nos das. Te queremos agradecer, Dios,
por la vida de Santiago que nos deja esta revelación y este entendimiento, Señor, de tener una sabiduría y aplicar una sabiduría que está por encima de nuestras capacidades. Señor, que primeramente nuestra relación pueda ser pura, que nuestra relación matrimonial reine el ser pacificadores, amables y tolerantes, benignos, llenos de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre, sin hipocresía. Padre, nos dedicamos en una nueva dimensión a partir de lo que hemos escuchado hoy, en una nueva atmósfera del matrimonio que tú tienes y la comunicación y la vida relacional que tienes, Dios. Muchas gracias por habernos dado un activo tan valioso en nuestra esposa, en nuestro esposo. Señor, muchas gracias. Bendito es la vida de tu esposa, bendita es la vida de tu esposo. Muchas, muchas gracias. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Jesús. Muchas gracias.